Hola, tal? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muy emocionada. Ah, qué bien. Astrid, es un horario ahora complicado aquí en España porque son las 12:30. Entonces no me imagino que haya tanta gente en directo. Pero como es un vídeo que luego lo voy a subir a YouTube, pues también la vamos a promocionar para que bastantes personas lo vean. Chévere. Chicos, entonces, siguiendo con las entrevistas de la temática fitness, he invitado a Astrid Naranjo para que viniera a hablarnos un poco sobre nutrición y fitness. Su cuenta, primero he conocido su cuenta en inglés, que es Anti-Diet Dietitian, y luego la cuenta en castellano, que es tu coach nutricional. Y yo creo que en medio a tantas cuentas que hablan de suplementación avanzada, nutrición avanzada, todo avanzado, creo que hace falta una cuenta que hable a la gente que está empezando, a la gente que tenga dudas en la dieta, a la gente que no sepa la importancia de la adherencia en una dieta. Y entonces yo creo que tu cuenta aporta muchísimo en ese sentido. Gracias. Aparte que es súper divertida, me gusta un montón. Muchas gracias. Eh, Antes de que empecemos con las preguntas, me gustaría que te presentaras, que hablaras un poquito de ti para que la gente que no te conozca pueda situarse. Chévere. Bueno, voy a tratar de no complicarlo mucho porque a veces me enreda la lengua de entre el español y el inglés, me vuelvo un 8. Pero No bueno, te vamos a hacer preocupes. lo mejor que pueda. Entonces yo soy original de, o sea, nací en Venezuela y prácticamente me crié allá, estudié mi bachelor's degree allá en Venezuela, 5 años y medio. Luego trabajé un poco como dietitian con el fitness y educando, trabajando mucho con otros entrenadores, general public, todo tipo de trabajo privado y también educación. Luego me mudé para Australia y aquí hice mi master's degree en nutrición y empecé, eso fue más o menos por 3 años y después de que lo terminé, empecé a trabajar como rehab dietitian en un hospital privado y también tengo mi online coaching as well. Entonces, bueno, esas dos cositas las vengo haciendo ya desde hace un tiempo atrás, más o menos 3 años y medio, que empecé a trabajar en el hospital y a su vez también haciendo el coaching que yo creo que como trabajando con clientes lo he venido haciendo ya como desde 10 años atrás, desde que me gradué hace 9 años y medio y más o menos desde ese entonces también he venido trabajando con muchos clientes online y también a su vez los veía mucho one on one. Pero desde que todo está online y una gran mayoría de mis pacientes y clientes son overseas, o sea, los veo de España, los veo en América, los veo en muchas partes del mundo, entonces viene siendo más que todo online based en vez de presencial. Pero eso es un Sí. poquito de mí. Nada, qué bien. Pero es que en realidad el online ha facilitado mucho la vida, tanto de los profesionales como de los clientes. O sea, muchas personas en realidad no necesitan aquella atención presencial, one-to-one. Se puede hacer algo un poco más distanciado. Es un poco más de libertad para ambas partes. Ok, sí, no, definitivamente ha sido súper, súper, bueno, abierto una gran cantidad de puertas y te permite trabajar y acceder a una gran cantidad de gente que se le hace mucho más fácil conectarse online que ir presencial, por ejemplo. Entonces, aprovechando ese gancho, no sé si sabes, no sé cómo es en Australia, pero en España hay un movimiento muy fuerte llamado Real Fooding. Eh, lo que pasa es que Real Fooding ha empezado como tenemos una pandemia de obesidad, tenemos que combatirla, empecemos a comer mejor, hasta crear aplicaciones, página web, todo, camisetas, agendas y todo del Real Fooding. O sea, ha sido un movimiento que ha migrado mucho a la parte sectaria. Pero bueno, los comienzos han sido bastante buenos. Y en realidad trataba de conocimientos de nutrición universales, que es comer bien en lo más cercano posible a la comida real, en lo menos ultraprocesado. Y eso ya no es hablar ni de perder peso, es de estar sano, de estar saludable.
Si hablando de personas comunes, no yendo hacia atletas que tienen una alta demanda energética, si nosotros sabemos en la teoría qué tenemos que hacer, ¿por qué en la práctica es tan difícil? Es una muy buena pregunta. Yo quisiera poder saber exactamente qué es lo que pasa. Y te puedo decir que mi teoría es que la gran mayoría de las personas eh, muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero el advice que se nos ha dado ha sido probablemente muy general o ha sido unas sugerencias y unas guidelines que no se ajustan a nuestra personalidad. Esa es una de mis teorías. En adición a eso, está el problema de que como hay tanta confusión en la nutrición, hay tantas religiones de estilos de comida, unos son veganos, otros son keto, otros son carnívoros, otros van por el vegetariano, otros son paleo. Hay tanta confusión en la nutrición que muchas veces el problema es que las personas entran, hacen una dieta, fallan y vuelven otra vez a ganar peso. Entonces están en ese zigzag, en ese yoyo de empezar una dieta, terminar otra, vuelven a empezar y todo viene siendo, yo creo que todo termina yendo al mismo punto. El problema no es la dieta que tú elijas, sino qué es lo que estás haciendo que probablemente no te está ayudando a ser consistente, porque ese es el primer problema, que no hay consistencia para realmente conseguir un resultado. Y muchas veces esa falta de consistencia es que lo que tú estás haciendo no se ajusta a lo que tú puedes hacer para mantenerte adherente a esa dieta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos un plan de alimentación, una dieta, vamos a decir que yo empecé la dieta cetogénica, ok, porque me lo dijo mi amiga, que le funcionó porque perdió 10 kilos en 2 semanas. Ah, bueno, si a ella le funcionó, me tiene que funcionar a mí también. Entonces yo voy a hacer la dieta ketogénica también, pero resulta que a mí me gustan los carbohidratos. A mí me gusta comer frutas, a mí me gusta mis vegetales, me gusta una gran cantidad de cosas que la dieta cetogénica no te lo va a permitir si quieres ser completamente adherente a esa dieta. Entonces, ¿qué sucede? Viene siendo que voy a llegar a un punto en que me restringe tantas cosas que voy a llegar a un punto en que, ¿sabes qué? Ya, me cansé. No voy a comer esto. Y vas al mercado y te compras todas las cosas que te restringiste por una semana. Y ese día, en la noche, te das un atracón de comida y ganaste los 5 kilos de los 10 que habías perdido. Entonces, que, bueno, esta dieta no sirve. O yo soy un fracaso. O bueno, ya que empecé a comer, voy a terminar de comérmelo. O sea, ya empecé, ya lo eché a perder, ya que no hay solución. Entonces, es ese all or nothing approach, ese mindset, que Sí. cuando ya lo echaste a perder, ya como que, bueno, no hay solución, vamos a seguir comiendo esto y empiezo la dieta el lunes otra vez. Y entonces ese problema no solamente afecta tu relación con la comida, pero te crea un círculo vicioso en donde restringes, después te tapuzas de la comida que restringiste, te sientes mal, sientes shame, sientes guilt y terminas diciendo, bueno, empiezo la dieta en el lunes. Y ese es un ciclo vicioso que hace que las personas no terminen de crear algo, un patrón consistente que les permita llegar a esos resultados. Entonces, creo que una muy larga respuesta para tu pregunta de que por qué No, no podemos ser. yo no creo que haya sido larga. Es que yo creo que es un tema bastante complicado. O sea, la gente quiere un Sí, resultado, una respuesta tan inmediata y no se da cuenta de que hay un proceso por en medio y que la pérdida de grasa no es algo lineal, sino que va de altos y bajos y hay que acostumbrarse a ellos y saber cómo lidiar. Y por ello, insisto, es tan importante buscar un profesional para ayudar en ese proceso y luego ya una puede ir sola.
pero a un principio, por lo que tú misma dijiste, por tanta información y tanta desinformación que hay, es muy importante tener a alguien que ayude en eso. Correcto, exacto. Entonces, bueno, ahí está la respuesta, es un poco confusa, pero la final viene siendo que la respuesta más simple es, las personas no son adherentes porque no han conseguido, están pensando todo el tiempo en qué dieta pueden hacer. O cuando empiezan a pensar así, piensan en que la dieta tiene un inicio y un final. Y que no hay un cambio de actitud, un cambio de behaviors, de habits, de mindset, que es lo que a la final viene siendo lo más importante para realmente alcanzar objetivos duraderos y sustainable. Si solamente nos presentamos y nos ponemos a pensar en una dieta, yo puedo seguir cualquier dieta y todas las dietas sirven, porque mientras tú crees un calorie deficit, vas a perder peso. Pero Sí. no es solamente crear un calorie deficit, es qué tan sustainable es ese approach para ti, para que tú puedas mantenerte no solamente perdiendo peso, sino puedas cambiar tu mindset, tu behavior, todas las cosas que se asocian a ese proceso que lo hacen sostenible y lo pueden hacer duradero y te permiten no solamente perder peso, sino keep it off, como se dice en inglés, mantenerlo sin no recuperarlo. Exacto, y es un concepto que cuesta mucho hacer con que la gente lo entienda. Y hay el mito de que tú te llevas 21 días para cambiar de hábitos, pero esos 21 días no son reales, o sea, se tarda mucho más para de verdad incorporarlos a tu vida y dejar de ver como algo que tienes que hacer y sí como una cosa normal de hacerlo cada día, tarda bastante más tiempo. Correcto. Astrid, nosotros normalmente cuando hablamos de nutrición saludable, automáticamente nos viene a la cabeza las pirámides nutricionales y es gracioso porque cada país tiene la suya. Estados Unidos tiene una base de la pirámide de cereales y harinas, luego viene en el mismo peldaño frutas y verduras, seguido de lácteos y carnes y por último grasas. Grasas y dulces, bollería. La española es un poco diferente, pero solo porque pone las carnes magras y grasas en escalones diferentes. Pero la pirámide australiana ha revolucionado bastante ese concepto de pirámide alimentaria. Explícanos un poco qué hizo Australia de diferente y por qué le deberían seguir los demás países. Bueno, si yo me pongo a ver cómo ha sido la evolución de la pirámide, ya prácticamente dejaron de utilizar pirámide y ahora se utiliza, es como un círculo. Déjame mostrártelo, de hecho, ya va. Ok, esto es lo que utiliza Australia, ¿ves? En vez de utilizar una pirámide, hace como que todo debe estar parte de una dieta saludable, donde le da una cabida, prácticamente un cuarto del plato vienen siendo los carbohidratos, ¿Sí? Un cuarto, entre medio plato viene constituyendo los vegetales y la fruta, tienes un tercio que viene siendo un pequeño pedacito aquí de todo lo que es dairy, ¿Sí? ¿Cómo se dice eso en español? Productos lácteos. Ajá. Y aquí tienes las proteínas animales, ¿sí? Y también proteínas vegetales. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo acá? Se ve que lo que están haciendo es tratando de quitarle jerarquía de que la base tiene que ser cereales y que después tiene que ir esto, sino tratar de crear una base un poco más balanceada, en donde ningún alimento sea superior o inferior, pero más sea tratando de conseguir un balance con todos los macronutrientes. Y también te explica que por lo general tienes alimentos que van a ser, cuando tú miras un plato, debería constituir más o menos esa cantidad en tu plato. Entonces, por lo general se establece que un cuarto de tu plato sean carbohidratos, starchy carbohydrates, otro cuarto
sea entre un cuarto y de repente un poco más de un cuarto sea la proteína, y el resto de tu plato sean vegetales. Entonces, eso es más o menos lo que te da una sensación de que no quieres ser tan jerárquico en que debe ser más abundante en tu dieta, sino buscando qué es lo que se adapta más a tu estilo de vida sin eliminar ningún grupo de alimento en tu dieta. Ahora, no creo que el Australia Guide to Healthy Eating sea lo más perfecto. De hecho, yo considero que todas las guías de alimentación en todos los países le da demasiada cabida a comer muchísimos carbohidratos, cuando deberíamos darle más prioridad a los vegetales, a las frutas y más a la proteína. Yo creo que a la proteína no se le da la cantidad de peso que debería dársele, como por todos los roles que ocupan y sobre todo para la prevención de enfermedades crónicas. Esa es mi particular opinión, pero creo que es mucho más balanceado utilizar un plato que utilizar una pirámide, porque te da una sensación de que no tienes que realmente basar tu dieta en puro carbohidrato, o que no es lo único que importa, no es la base de tu dieta, sino que todo debería constituir una parte importante dentro de tu alimentación. Y es bueno porque viendo reflejado en un plato tienes más o menos una idea de qué cantidades se recomendaría comer, porque en la pirámide simplemente dice tienes que comer más de esto y menos de esto, y ya está, pero de cantidades lo que tú quieras, aunque pongan un número, 3, 4 raciones, pero ya se sabe que la ración cada uno tiene la suya, entonces es muy subjetivo. Una de las cosas que más me gustan en tu perfil es la incidencia que hace en el básico, como dije en la presentación, principalmente en la importancia del déficit calórico. Eric Helms nos propone una pirámide de prioridades a la hora de perder grasa o ganar masa muscular y pone en base las calorías, o sea, el déficit o el superávit calórico en el caso. Y por ello te pregunto, ¿es el balance energético fundamental a la hora de perder grasa o ganar masa muscular? Absoluto. Yeah. ¿Por qué? Porque todo está en base al energy balance. So, tenemos una ecuación de calories in versus calories out. Entonces, lo que calories in es energy intake, lo que tú comes, la energía que tú consumes a través de los alimentos. Y tienes calories out, que es tu gasto calórico total diario, que se representa con diferentes factores que contribuyen o componentes que contribuyen al gasto calórico, desde tu tasa metabólica basal, la tasa energética de los alimentos, del gasto energético que el mismo cuerpo utiliza para extraer los nutrientes, metabolizar, digerir, todo eso, el cuerpo utiliza energía para extraer energía de los alimentos. Y además de eso tienes lo que se llama el NEAT, no sé cómo pudiéramos decirlo en español, pero es todo lo que es la actividad física no relacionada al ejercicio. Sí. Sí. Y tenemos la actividad física. Entonces tenemos una gran cantidad de factores que cuando los sumamos todos, se representa en lo que es el gasto total calórico diario, ¿sí? Entonces, obviamente, si hay una ingesta mucho más alta de lo que se consume, de lo que se gasta, va a haber un balance energético positivo. Es decir, que esa extra de calories van a ser, si el cuerpo no compensa de alguna manera, va a haber ese exceso va a ser utilizado como energía, o se va a hacer un storage como glycogen, como glucógeno muscular, y en exceso también se va a crear o se va a guardar como grasa. Ahora, si el consumo es mucho menor que el gasto total, va a haber un balance energético negativo, por lo tanto,
el cuerpo va a tratar de utilizar ese balance negativo, es lo que el cuerpo utiliza para usar las grasas del cuerpo para crear la energía y conseguir esa energía que no la está obteniendo de los alimentos. Entonces, a la final, eso viene siendo como que lo más prioritario a la hora de perder peso. Sin embargo, no solamente, o sea, no es que es lo único, porque ya cuando vemos o pensamos en el long term, en adherence, en satiety, o sea, en saciedad, todo ese tipo de cosas, ya no es solamente las calorías, es la composición de los alimentos, es la cantidad de fibra, qué tanto te sacian esos alimentos para que puedas sentirse que comiste suficiente, que estás saciado, la cantidad de proteína. Si hay una dieta que no es suficientemente alta en proteína, hay más riesgo de que pierdas masa muscular. Entonces, a largo plazo, si estás en un déficit calórico y pierdes más masa muscular, hay mucho más riesgo a que tengas un rebound cuando ya empiezas a consumir calorías o cuando ya estás en tu dieta de mantenimiento de nuevo o cuando ya estás comiendo normal, ya no estás en dieta. Si tú perdiste mucha masa muscular, tienes más riesgo a aumentar de peso mucho más rápido. Y también tienes más riesgo a que tus hormonas, sobre todo la leptina, esté mucho más baja y se tarde en recuperarse para que tengas ese nivel de saciedad en donde ya después de que comiste suficiente te sientas que estás bien. Si tienes la leptina muy baja, aunque te hayas comido 2 platos de caraotas con carne, con todo eso, vas a sentir que igualito puedes estar full, pero sientes que todavía puedes seguir comiendo. Entonces, importante la proteína y la composición de los alimentos para realmente asegurar que no solamente estás consumiendo suficientes calorías o estás generando ese déficit calórico, pero cómo es la composición de esos alimentos para crear una mejor adherence y mejor saciedad cuando hablamos de eso más a largo plazo. Diariamente, si de repente comes un poquito más de carbohidratos, menos de grasa, eso realmente no importa, siempre y cuando mantengas tu proteína relativamente estable día a día. Y ya después de eso nos ponemos a pensar en otros detalles que van subiendo la pirámide, que vienen siendo importantes a medida que tú realmente estás cubriendo lo más importante, que es la base. Entonces, aunque sabemos que el déficit calórico o el balance energético es importante mismo porque es una ley de la física, es la primera ley de la termodinámica, también sabemos que no es lo único que importa, pero hay un movimiento que va creciendo, que aquí en España lo llamamos terraplanismo nutricional, que dice que la teoría psico es una falacia y que las calorías no importan para nada, incluso la keto habla eso, algunos, no todos los defensores de la dieta, pero los más que la llevan más a rajatabla sí lo hacen. ¿Qué opinas de esas dietas que promulgan que no hay necesidad de contar calorías y por qué tienen tanto éxito en la población, aunque sepamos que sus efectos son muy a corto plazo? Yo creo que se basan en otras técnicas que por lo general viene siendo o sea, yo creo que todo viene siendo back to energy balance. El problema es que las personas atribuyen el suceso de la dieta tratando de utilizar otras excusas, pero realmente viene siendo que si tú perdiste peso, de alguna forma creaste un calorie deficit. Como que la gente que dice del ayuno intermitente. Bueno, el ayuno intermitente no es mágico. Lo que pasa es que estás prácticamente eliminando una comida y esa cantidad de calorías, si no la estás consumiendo en otra comida, vas a crear un calorie deficit. Entonces, ¿por qué perdiste peso? Porque estás comiendo menos, más nada. Igualito con la dieta cetogénica. La dieta cetogénica, los que son muy partidarios de la dieta cetogénica,
le atribuyen a que la persona pierde peso porque no están comiendo carbohidratos, porque la insulina es el problema. Pero el problema no es la insulina, el problema no son los carbohidratos, el problema es un excesivo consumo de calorías. ¿Qué pasa? Cuando las personas no consumen, están en la dieta cetogénica, por lo general los que hacen esta dieta tenían un estilo de vida que probablemente se comían un cachito en la mañana, se comían un cereal con leche completa y oats y le echaban granola y muesli, y después iban a la panadería y se comían otro cachito, muchas cosas que son no solamente carbohidratos, pero son más junk food, realmente, sí, porque son una combinación de carbohidratos y grasa. Y una de las cosas que tiende a ser lo que ha generado el síndrome metabólico, obesidad y el aumento del consumo calórico a lo largo de los años es la existencia de más y más alimentos que tienen esa combinación de grasa con carbohidratos juntas, que los hacen alimentos muy sabrosos, muy ricos, muy altos en energía, very energy dense, very highly palatable, y entonces tú quieres seguir comiendo. ¿Por qué? Porque son muy ricos. Esa es toda la definición de eso. Si sí, estás en una dieta cetogénica, ya no estás comiendo nada de eso porque no puedes comer carbohidratos. ¿Dónde está el exceso de calories? Ahí está todo el problema. Entonces no es los carbohidratos, no es que comías papas o pan, el problema no está ahí, o que el problema de la insulina, no, el problema es, o la solución es que tú ves que la persona perdió peso porque ahora ya no están comiendo toda esa cantidad de basura que los estaba llenando de calorías vacías, no tenía nutrientes y la persona estaba ganando peso. Dejó de comer eso, empezó a comer más proteínas, empezó a comer más ácidos grasos de buena calidad, más vegetales verdes, porque la dieta cetogénica te permite comer de los carbohidratos solamente vegetales de baja cantidad calórica, y a su vez cuando ya ves todo eso, la persona está comiendo muy bien en comparación con antes, y ahí es donde pierden peso, y se dan cuenta que esta dieta me mantiene saciado, me siento mucho más lleno, no me da hambre, claro, pues estás comiendo más proteína, y realmente la gente le asocia a que la dieta cetogénica realmente lo más fuerte de la dieta cetogénica es que te permite comer más proteína. Y el efecto de comer suficiente proteína es lo que te da ese efecto de saciedad y no te da hambre. En adición que ya no estás comiendo tanto carbohidrato y tantas cosas de la panadería, ni pizza, ni hamburguesa, ni nada de ese tipo de cosas que tú puedes comerte 5, 10 y todavía querer seguir comiéndolo. Esa es toda la diferencia. Yo luego quiero entrar un poco más en la cetogénica, los niveles de LDL, pero antes de llegar a eso, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las adaptaciones metabólicas que ocurren al iniciar un programa de pérdida de grasa? ¿Es mejor hacer todo muy rápido, poco a poco? ¿Lo que recomiendas? Ok. Depende mucho del peso inicial de la persona y la composición corporal. Si tenemos una persona que es muy, muy obesa y tiene un alto porcentaje de grasa corporal, tú puedes tener un rate of fat loss mucho más pronunciado, mucho más rápido, y la persona no va a ver ninguna adaptación metabólica a que si le ponemos una persona relativamente lean, relativamente delgada, a que pierda más peso. Entonces, es muy importante ver cuál es el peso inicial y el porcentaje de grasa corporal que tienen cuando están iniciando y cuánto tienes que perder de peso. No es lo mismo una persona que tiene que perder 200 kilos o 100 kilos a una persona que tiene que perder 10 kilos. Entonces, la persona que tiene que perder 10 kilos tiene que ir más lento, tienes que hacerlo mucho más moderado y enfocarte a que esa persona trate de perder lo menos posible de masa muscular y que la mayoría de lo que pierda sea de grasa corporal. Cuando estamos hablando de una persona que es muy grande, muy large, y tiene más de 100 kilos que perder, 50 kilos, una cantidad muy, muy larga de peso,
ya podemos decir que esa persona principalmente va a perder grasa en los primeros meses de fat loss, porque es lo que más abunda en ellos. Y su metabolismo, la salud metabólica de estos pacientes no viene siendo óptima. Probablemente tienen insulin resistance, tienen resistencia a la insulina, tienen hipertensión, de repente tienen triglicéridos elevados, todo lo que corresponde al síndrome metabólico. Entonces, esta persona, mientras más rápido pierda peso, mucho mejor, en mejor condición va a estar para poder reducir la velocidad que está. A medida que se acerca a su meta, se va cambiando y se van ajustando los targets de esa persona para que vaya perdiendo peso más lento a medida que se va acercando, y siempre asegurando que la persona está consumiendo proteínas en un nivel bastante elevado. Yo creo que para mí todo depende exactamente de cuánto peso tienes que perder y cuánto tiempo más o menos tienes. Ahora, cuando tú hablas de las adaptaciones metabólicas, estamos hablando de todas aquellas, de todo lo que vas a tratar de hacer tu cuerpo para adaptarse a ese nuevo estado de energía available en tu cuerpo. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente ya a medida que estés más cerca de perder, o sea, hayas perdido cierto nivel de peso que se considere relativamente, vamos a decir, significativo, y ya tu cuerpo empiece a notar que la masa muscular está en riesgo. Empieza a haber una adaptación general, como tu tasa metabólica basal se reduce, porque piensa que hay que ser más eficiente. En cualquier cosa que hagas hay que ser más eficiente. En tu actividad no intencional, que viene siendo el NEAT, va a reducirse también porque va a tratar de conservar la mayor cantidad de energía. Obviamente, esas son una de las dos principales que tienden a ser más pronunciadas. Cuando estamos hablando de algo un poco más específico a nivel de hormonas, va a haber que la leptina, que por lo general tiende a ser esa hormona producida por el tejido adiposo, si tú pierdes grasa, la leptina va a disminuir también. Entonces, al tener una leptina baja, vas a tener más hambre. Vas a tener la hormona, la grelina, va a subir, porque estas dos, como que una baja y otra sube, para hacer el efecto mucho más potente en tus niveles de hambre y de saciedad. Y muchas otras hormonas que a medida que se va incrementando la duración de la dieta y el déficit calórico, mientras más prolongado es, vas a ver que todas estas adaptaciones se pueden volver un poco más crónicas y más pronunciadas. A mí me encanta que entres en ese tema, porque mucha gente simplemente piensa que perder grasa es comer poco y punto pelota. Entonces eso te va a servir hasta cierto punto, pero luego ya no más. Y se presentarán variables que si uno no sabe cómo controlar, se desregula todo el proceso de pérdida de grasa. Y habrá partes de ese directo que voy a poner en mis feeds, porque creo que ilustrará muy, muy, muy bien lo que tenemos la costumbre de hablar con nuestros clientes. O sea, yo tengo un programa de entrenamiento en nutrición, donde por supuesto la parte de nutrición la lleva el nutricionista, e inculcamos mucho la importancia de seguir una alimentación y de la adherencia y que sea sostenible, y explicamos mucho la relación de la leptina y de la grelina, de tener una ingesta de sodio que sea lo más lineal posible. Y entonces es muy, muy, muy importante que también lo escuchen de una otra persona. Así que para mí va genial. Una cosa que he visto en tu perfil que me llamó mucho la atención, porque me encanta, la gente tiene la creencia de pensar, he perdido todo el peso que yo quería, he quedado como a mí me gusta, pues entonces lo voy a mantener para el resto de mi vida. Y sabemos que no es así. Y he visto que trabajas mucho la reverse diet. Y entonces me gustaría que nos explicaras un poco en qué consiste y por qué es tan importante trabajar eso.
Ok, bueno, reverse diet no es algo que tenga mucho research to, como que para respaldarlo o decir, bueno, esto tiene años de evidencia y a lot of papers to back it up, pero es más la cantidad de anécdotas y de práctica que tú ves en los clientes que utilizando esta técnica puede ayudar mucho a restaurar la persona, subir lentamente la cantidad de calorías desde el punto más bajo de que hayan llegado durante la dieta para poder optimizar y darle una señal progresiva al cuerpo de que puede consumir mucho más calorías de la que estaba consumiendo sin eh, como que hacer que el cuerpo gane mucha grasa a medida que va subiendo las calorías. Y esto es debido a que la persona por lo general cuando termina una dieta, si ha estado en un déficit calórico prolongado por mucho tiempo o tenemos una persona que perdió bastante peso, probablemente la adaptación metabólica está a un punto en donde tienes todo preparado, el cuerpo está perfectamente preparado, así como una esponja para absorber todas las calorías que pueda de la manera más eficiente. El cuerpo está así como que receptivo. Cualquier cosa que me des, la voy a meter en el storage de grasa por si acaso. Porque el cuerpo está en un punto en donde es como starving. I don't know if you're going to give me more food or not. Estoy en déficit calórico, entonces, ¿qué pasa? Me voy a colocar casi como una esponja en donde mientras cualquier cosa que me deje en este momento, la voy a retener y Sí. probablemente va a ser como grasa. Entonces, el reverse diet permite que vayas subiendo las calorías poco a poco hasta que llegues a un punto en donde puedes permitir que el cuerpo gane la capacidad de consumir más energía, más calorías, y a su vez reducir lo máximo posible la ganancia de grasa a medida que va subiendo las calorías. Entonces se hace de una manera muy paulatina, muy controlada, para que puedas permitir que el cuerpo se vaya ajustando paulatinamente a un ajuste de calorías progresiva, en vez de simplemente terminar la dieta y me vuelvo a comer, me voy a mi mantenimiento de calorías y simplemente hago ese salto de un solo golpe. Entonces, bueno, en algunos casos la persona se va a beneficiar de hacer ese salto de un solo golpe y hay veces que la persona se va a beneficiar de hacerlo de una manera progresiva. Todo depende de cómo está su estado de salud, cómo está su estado metabólico y cómo está sus hormonas. Por ejemplo, si la persona si es una mujer que tiene problemas de la regla, menstrual cycle disrupted, como que ya no tienes menorrea, tienes que ser un poco más agresivo con tu approach para que puedas restaurar su estado metabólico y estado hormonal mucho más rápido para que la persona esté mucho más en un mejor estado de salud. Entonces, realmente es muy individual y hay que como que considerar una gran cantidad de aspectos para poder realmente ver si la persona se va a beneficiar o no con una dieta en reverse o reverse diet. Eso está genial, es decir, sigue siendo cada caso un caso. Absolutamente. Volviendo un poco a lo que habíamos hablado, en semanas anteriores he entrevistado a defensores de dieta cetogénica y defensores de la dieta vegana, y son dos filosofías de nutrición que muchas veces tienden al extremismo. Incluso defienden puntos de vista totalmente opuestos. Por ejemplo, el mundo vegano identifica el LDL como un riesgo cardiovascular y aporta estudios mendelianos para ello. El mundo real fooder o el cetogénico no admite ese debate, por así decirlo, y parece desoír los últimos estudios científicos sobre ello. Estamos polarizando la nutrición en realidad.
¿Qué dice la ciencia? Para mí es algo que tiene que ser visto holísticamente. ¿En qué sentido? Las personas se enfocan de repente en un solo resultado, que si la LDL o el HDL, que si el colesterol bueno, colesterol malo, y no estamos observando todo en perspectiva. Si vemos una persona que tiene una dieta súper healthy, está comiendo una gran cantidad de proteínas, la persona se ejercita, es bastante activa, trabaja ejercicios de resistencia, come bastante fruta y come de repente una dona una vez a la semana y tiene la LDL alta, probablemente esa LDL no es un factor de riesgo si nosotros observamos que hay otras cosas que están bien. Por ejemplo, una cosa que es súper importante ver para ver, como que evaluar, para ver si la persona está en riesgo de sufrir una enfermedad metabólica a largo plazo es los triglicéridos, la insulina y el HbA1c, que no sé cómo se dice eso en español, pero es como que la hemoglobina glicosilada. Sí, exacto, hemoglobina glicosilada. Okay. Entonces, esos factores, si están perfectos y tú tienes la LDL alta, realmente no me dice mucho si consideras todo eso que te acabo de describir. Entonces, ahora, si nosotros vemos una persona que tiene obesidad visceral, o sea, tiene bastante grasa, tejido adiposo, no solamente subcutáneo, sino grasa visceral, tiene, en adición a eso, tiene hipertensión, tiene insulina, resistencia a la insulina y tiene la LDL alta, probablemente estamos pensando que esa LDL en ese caso, en ese aspecto, no es saludable. Porque no solamente estamos viendo un solo aspecto de cómo se está comportando, cómo está tu cuerpo por dentro, sino que también estamos observando que hay otros hints o otras, ¿cómo se dice eso en español? Como otros factores. Sí, otros factores que te está permitiendo observar que no hay algo que no está bien. Entonces, para mí es muy importante observar todo en conjunto y observar el estilo de vida, observar la alimentación, la dieta, para poder realmente establecer como que una asociación de factores de riesgo mucho más potentes, mucho más fuertes para el largo plazo. Eso es más o menos donde yo me baso, y principalmente la asociación de triglicéridos, los triglicéridos y la hemoglobina glicosilada. Ah, vale. Sí, la hemoglobina glicosilada son factores mucho más potentes para decir que la persona tiene mayor riesgo a sufrir de una enfermedad metabólica a largo plazo, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, ese tipo de cosas. Entonces, no solamente enfocarse en una sola cosa, sino ver una combinación de esos factores. Tú ves como, ya que no te enfocas solo en el LDL, pero una persona que tenga el LDL alto, entonces me dices que eso se podría ver, aparte que el LDL no es algo agudo, él inflama por la acumulación con el tiempo, tú me dices que él puede ser contrarrestado o mismo anulado por los otros factores que lo circundan. Es decir, si tú tienes el LDL alto, pero tienes bien triglicéridos, si tienes bien la hemoglobina glicosilada, si tienes un modo de vida activo, pues ese LDL no sería tan nocivo cuanto si tienes todo esto malo. Exacto. Y te lo digo porque cuando tú estudias el metabolismo de las grasas, nosotros vemos que el HDL, que es la high density lipoprotein, que es la HDL, el colesterol bueno, y el LDL, que es el colesterol malo, tienden a ser oponentes, pero cuando nos concentramos solo en la LDL, parece haber dos patterns, como dos patrones de cuando tú haces el assessment de esos dos patrones. Hay dos tipos de LDL. Tenemos un patrón que es un patrón A,
que es cuando el LDL está solamente concentrado en una densidad que está relativamente todo en un solo sitio, cuando vemos como una campanita y vemos que está todo dentro de un solo sitio. Y tenemos un patrón B, que es la LDL con diferentes tamaños y se ve como que más regada. En vez de ser un solo pico, pues en vez de estar concentrada, se ve como que más regada por debajo de esa campana. Eso suele indicar, cuando el patrón B, suele indicar que hay problemas con la combinación o sea, de repente hay un mal manejo de la glicemia. Y probablemente está relacionado con la cantidad de triglicéridos y con la cantidad, cómo el cuerpo está manejando la insulina y la glucosa en ese aspecto. Entonces, básicamente te va a reflejar que si hay un LDL de ese estilo, como un patrón B, la persona tiene más riesgos de sufrir un accidente cerebrovascular o un evento cardiovascular, pero si tienes una persona que está sobre todo con un patrón A, que es una LDL bastante homogénea y que tiende a ser bastante, por decirlo así, bastante estable, porque no ha sido afectada por la combinación de la insulina o un exceso de glucosa en sangre, que eso suele pasar cuando la persona ya tiene una alimentación muy desbalanceada y come mucho, bueno, un exceso muy elevado de comidas de carbohidratos muy refinados, en combinación con grasas, grasas no solamente saturadas, pero es más la cantidad de aceites y esa omega 6 y ese tipo de grasas que no son muy buenas, que se diga, para el cuerpo. Entonces, en resumen, tenemos dos patrones de LDL, un LDL bastante homogéneo. Cuando te haces un examen de sangre suele ser relativamente más inocuo, y cuando vemos a uno que viene siendo como que un patrón B, que viene siendo menos homogéneo, pero más heterogéneo, vamos a ver que hay un poco más de riesgo de tener un evento crónico a largo plazo. Y tienes que corroborar eso o correlacionar eso con los triglicéridos, la insulina y la hemoglobina glicosilada para que te dé the big picture. Una visión global. Exacto. A mí me parece bastante interesante ese punto de vista, más que nada porque hoy la gente busca información en redes sociales y la información que se vende está bastante polarizada. Independientemente de la dieta que se defienda, y la gente la está defendiendo casi como si fuera una religión, sea keto, paleo, vegano, real food, lo que sea, se presentan inúmeros estudios científicos para corroborar lo que dicen ellos. O sea, como se quitan todo lo que dice lo contrario y se queda solo con lo que está de acuerdo con su afirmación. En ese sentido, ¿cómo ves la gente que utiliza la ciencia para justificar lo que está vendiendo? Eso se llama en inglés confirmation bias, que es básicamente ellos van a conseguir los estudios que van a apoyar su ideología y solamente se van a basar en estos para hacer su caso más fuerte y descartar los que van en contra de su ideología, que también pueden estar diciendo la verdad. Entonces, simplemente cuando tienes unos estudios que han apoyado de una u otra manera o demostrado que lo que tú apoyas, la ideología que tú apoyas, está respaldada por la evidencia, entonces hacen el caso más fuerte y se basa en esos estudios para poder establecer su ideología. Pero eso no significa que están viendo a la ciencia completa o los systematic reviews o la evidencia que es más, por decirlo así, más fuerte. Y eso ahí puede traer mucha controversia. O muchas veces no tiene más relación a, de repente no saben interpretar bien los estudios o los interpretan como ellos quieren a su manera para poder apoyar sus ideologías. Eso sí, y muchas veces ponen estudios que cuando los abres, porque la mayoría de la gente no lo hace,
hacen afirmaciones totalmente distintas a lo que están diciendo en ellos. Y ya ni consideramos los estudios observacionales, que ya tienen un margen de error muy amplio. Entonces yo creo que la cosa está bastante, totalmente, la cosa está muy manipulada. En España hubo una campaña del gobierno que ha causado mucho revuelo, que dice el azúcar mata. Por supuesto, es un mensaje extremista y tal como es, hay miles por internet. ¿Cómo podemos educar nutricionalmente a las personas sin recurrir a este tipo de mensaje? Exactamente, yo publiqué ahorita, hice un post en mi cuenta en inglés sobre qué es lo que la gente piensa de la adicción al azúcar. Y realmente el problema, creo que ya lo expliqué antes, que no es el azúcar como tal. Si tú realmente tienes adicción al azúcar sola, tú estarías viendo a la gente robándose las bolsitas esas de azúcar o sí, respirando, tratando de respirar las bolsitas de azúcar así para ver si pasa algo, pero no. Entonces, realmente no es adicción al azúcar, es adicción a alimentos que son muy sabrosos, que por lo general no es que tú vas y te vas a tomar un pote solo de miel o un pote de sirope solo porque eres adicto al azúcar. Por lo general no te lo tomarías. Eso es una combinación de algo que tiene azúcar y grasa. Esas dos cosas juntas son una bomba de sabores, por ejemplo, por decirlo así de una manera. Por lo menos, cuando hablamos de la dona no es azúcar. La dona tiene azúcar y tiene un componente de carbohidrato, pero la dona es frita y tiene grasa también. Entonces no es que solamente es azúcar. Igualito cuando hablamos, por ejemplo, de un pastelito o un cachito. Esas cosas son dulces, tienen carbohidratos, pero también tienen una parte de grasa. Lo que pasa es que cuando tú pruebas algún alimento que te da una sensación dulce, bueno, esto es azúcar. Pero entonces te olvidas de que el componente grasoso no está ahí, porque como no lo sientes casi, o simplemente no sabes la composición de ese alimento, pues tiendes a culpar al primero que te aparece en la mente, que viene siendo el sabor que estuvo más predominante o el que fue más fuerte. Si, por ejemplo, tú te tomas una cucharada de aceite, sabes que eso es aceite. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, es más o menos esa la explicación. ¿Qué pasa con el consumo de azúcar? No es el azúcar sola, es que a muchas cosas se le añade azúcar y lo hacen más sabroso y las personas tienden a repetir y a comerlo sin pensar que están comiendo demasiado porque tiende a ser algo súper fácil de consumir. Entonces el problema no es el azúcar como tal, sino los alimentos que son una combinación de carbohidratos o azúcares añadidas y en adición a eso el aditivo de la grasa. Entonces estas dos combinaciones hacen que las comidas sean más difíciles de controlar en porciones, en cantidades y las hacen mucho más sabrosas y también las hacen bien altas en calorías. Pero ¿cómo también puedo ayudar a las madres o a los padres a educar a sus niños que el brócoli no es malo? ¿Sabe? Que sería como enseñar a las personas a cocinar, enseñar a las personas a vender esas comidas a sus hijos. ¿Cómo se podría educar a los niños nutricionalmente sin recurrir a ese tipo de mensajes extremistas, o sea, sin inculcarles el miedo o el rechazo a determinado grupo alimentario? Yo creo que simplemente haciendo los alimentos, por decirlo así, los alimentos más sanos, más normales, en vez de simplemente como que hacer esa separación de que este alimento es terrible, es malo para ti y este otro alimento es bueno y es perfecto. Entonces en vez de colocarlos en pedestales diferentes, en que, bueno, el brócoli es el mejor alimento que puedes comer y la dona es el peor alimento que puedes comer, es tratar de colocarlos como que en el mismo sitio y simplemente educar de que hay alimentos que son mucho más elevados en contenido nutricional, que son mucho mejor para la salud y tratar de utilizar como que un mejor balance en cuanto a cómo te refieres a los alimentos y hacerlos más normales.
de una u otra manera, la mejor forma de hacer eso es que no es solamente educar a los que viven contigo, sino que hacer de tu alimentación algo muy parecido. O sea, si vas a consumir alimentos mucho más saludables, mucho más ricos en nutrientes, va a hacer que tu familia también vea cómo estás consumiendo tú esos alimentos y se van a volver parte de lo que es la normativa de tu casa. Claro. Pero si tú consumes donas y consumes calorías y tu hijo viene y te pide una dona, pero tú le dices, no, tienes que comer brócoli, como que no va a entender la cosa. Hola, ¿qué tal? Entonces es mantener todo como que en un balance y los padres ser el ejemplo de mantener ese balance sin tener que demonizar ciertos alimentos. Siguiendo esa línea de educación nutricional, ¿se podría decir que en términos de nutrición nosotros nos fijamos demasiado en detalles cuando si cumpliéramos lo básico, varias necesidades estarían cubiertas? Por ejemplo, la gente pregunta mucho sobre ratio omega 6, omega 3 o pro y prebióticos. ¿Esas necesidades estarían cubiertas con simplemente llevar una alimentación sana? Yo trato de ser lo más sencilla posible con ese tipo de mensajes. Eso hablando de personas saludables, ¿eh? O sea, que no, sí, no presentan ningún tipo de problema. Sí, por eso te digo, yo creo que yo tiendo a ser lo más sencilla posible con de ese tipo de mensajes, porque tú puedes conseguir todo eso si tienes una dieta variada. Yo simplemente enfocándote como que en lo macro. ¿Qué es lo macro? Bueno, ¿dónde conseguimos fibra? Prebióticos and probióticos. En los vegetales y en las frutas y en los lácteos. Entonces, si tú consumes eso, de una u otra manera los vas a obtener. No te tienes que estresar por, bueno, es que tienes que comer este ratio de proteína, de ácidos grasos omega 3 con omega 6, porque la gente complica demasiado la nutrición y por eso es que la gente se vuelve loca con ese tipo de detalles. Si tú tienes un problema cardiovascular, si tienes un caso muy específico, de repente yéndonos a esos detalles te puede ayudar, pero para la población en general, si tú comes una gran cantidad de vegetales, comes proteínas magras, comes comes algunas frutas de vez en cuando, consumes lácteos, estás bien. No tienes que volverte súper minucioso en detalles que no realmente complican más la cosa y hacen la nutrición más complicada para lo que es. Ya la nutrición es suficientemente complicada, eso lo hace más complicada. Olvídate. Totalmente. Eso hemos hablado de personas sanas, pero si hablamos de personas que sufren, por ejemplo, enfermedades de Crohn o SIBO o alguna otra disbiosis o mismo la síndrome del ovario poliquístico, ¿hay recomendaciones dietéticas especiales para esa población? Claro, son muy específicas y tienden más que todo a tratar la sintomatología o mejorar la calidad de vida de esa persona. Muchas veces, por ejemplo, la persona que tiene colon irritable o Crohn's o ese tipo de enfermedades inflamatorias, tienden a mejorar con una prescripción dietética mucho más específica para ese individuo. Si me pongo a darte detalles, nos vamos a quedar aquí toda la noche, pero viene siendo sí, mucho más específica. Mucho más específica. Igualito para las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, tiene que ser algo muy específico, pero tampoco tiene que ser tan complicado. Por ejemplo, hay demasiadas reglas y demasiadas cosas que las muchachas con síndrome de ovario poliquístico suelen escuchar y por lo general no es tan complicado. Es mucho más sencillo de lo que las personas creen y viene siendo go to the basics. Estás comiendo suficientes vegetales, estás comiendo suficiente proteína. Ve a lo básico. La filosofía KISS. Y keep it simple, stupid. Total. Acaban de lanzar ahora en España un suplemento que lleva, no es inositol, pero que lleva inositol para las mujeres con SOP. ¿Tú crees que es necesaria suplementación o con simplemente estrategias nutricionales se podría tratar a esas personas?
dentro de todos los suplementos, yo no soy una persona que cree en suplementos, pero dentro de todos los suplementos para las muchachas con síndrome de ovario poliquístico, el inositol es uno de los pocos suplementos que realmente no es un suplemento, es una vitamina que tiende a mejorar la sensibilidad en la insulina y la calidad de los óvulos en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Entonces, es uno de los pocos en los que yo te digo, si tienes síndrome de ovario poliquístico, nada pierdes con tomarlo. De repente puede que te funcione muy bien o de repente no te hace nada, pero no pierdes nada con probarlo y mantenerlo dentro de tu dieta. Está bueno saber. Bueno, te voy a hacer una última pregunta antes de que acabemos para que, pobre, te puedas ir a dormir. Está muy de moda, por decirlo de alguna manera, hablar de hambre emocional. ¿Realmente existe el hambre emocional? Y si sí, ¿cómo podemos lidiar con ello? Ok, esa es una pregunta bastante común porque ahorita todo el mundo está sufriendo de atracones, la gente está estresada, está comiendo sin hambre. Pero ¿por qué utilizan la comida como un mecanismo protector de, ¿cómo se dice eso en español? Coping mechanism. No sé Como cómo una se dice válvula eso. de escape. Sí, exacto, como una válvula de escape, algo así. Entonces, estás consumiendo alimentos como que para sentirte mejor y entonces estás utilizando los alimentos para, como eso, como algo para simplemente desahogarte, para sentirte mejor, para darte cierto nivel de satisfacción. Y lamentablemente mucha gente utiliza los alimentos como una vía de escape. Ahora, yo siempre le digo a mis clientes que por lo general el problema no es que tienes hambre o no es que estás deprimido y la solución no va a estar en la comida. Si no tienes, si el hambre no es real, sino if you're not really hungry, food is not the solution. Probablemente algo más hay que atacar y yo por lo general hablo con mis clientes de ver cuál es el root cause of the problem, cuál es la real causa de ese problema. Puede ser que estás cansado, entonces le hablo de, hay un acrónimo que se llama HALT, que es H-A-L-T, que Vale. eso significa, tienes que hacerte como que una serie de preguntas cuando estás en ese momento de hambre emocional, en donde tú realmente te haces estas preguntas de reflexión. ¿Tengo hambre de verdad? ¿O de repente estoy molesta? ¿Estoy brava? Am I angry? El otro es, probablemente, ¿será que me siento solo? Me siento vacío, me siento que me hace falta compañía. De repente es que tengo soledad y estoy utilizando esto como el alimento, como una forma de sentirme mejor. O de repente estoy cansado. ¿Será que me siento cansado? No he dormido bien, no estoy descansando bien. Entonces, cuando tú te respondes esas preguntas, puedes conseguir exactamente cuál es el problema. De repente es que necesito simplemente darle más prioridad a mi forma de dormir, a tener una mejor calidad de sueño. Si duermo mejor, probablemente a nivel interno, las hormonas, el cortisol va a bajar, la leptina va a subir y todo va a tener un mejor control que te va a dar la señal de que no necesitas comer. Es simplemente una señal de que hay algo que no está bien en tu organismo. Entonces, eso es una forma como que de ser mucho más racional y ser mucho más analítico en vez de simplemente reaccionar al primer síntoma de hambre que te da o son como que waves o olas de emociones y de sensaciones que, bueno, me siento triste, me siento estresado, vamos a comer. Pero es algo así como que no lo piensas, sino que te vuelves completamente automático, un ser automático. Entonces, es aprender a ser más reflectivo, a tener una mejor capacidad de analizar por qué haces las cosas
y eso te ayuda a tener una mejor respuesta a la hora de responder a esos momentos tan cruciales sobre todo si tú tienes un goal de que quieres verte mejor, quieres perder peso, o simplemente estás en una fase donde quieres mejorar tu salud, pero entonces estás estresado, algo pasa y entonces empiezas a comer mal otra vez, porque empezaste a utilizar la comida como ese protector, y por lo general esa comida no es que es una zanahoria. Ah, no, a menos que la zanahoria sea de chocolate. Exacto. Entonces, por lo general, no vas a comer, si estás estresado, no vas a comer zanahoria o no vas a comer manzana. Entonces, ¿qué es lo que estás escogiendo? Entonces, ahí... O sea, entonces sería básicamente ver la comida como lo que es, como una fuente de alimento y no como un comodín emocional. Exactamente. Ahora, hay que como que diferenciar cuando estamos hablando de emociones negativas y emociones que vienen siendo positivas. Por ejemplo, si estás en una celebración, te graduaste, estás de cumpleaños, hay una torta enfrente tuyo, eso puede ser un emotional eating porque estás celebrando algo emocional, pero no está asociado con una emoción negativa. No estás utilizando tus emociones como que, bueno, necesito comer para sentirme mejor, sino que es algo que está asociado a un evento de bonitos recuerdos, algo bonito, y no va a ser algo que va a traer esa sensación de que hiciste algo malo, o que esa sensación de shame o de que no tenía suficiente willpower o algo así. Ahora, como cuando vergüenza o culpa. Exacto, pero si es una asociación negativa, como lo que te mencioné ahorita, es estrés, es ansiedad, es depresión, son emociones negativas que te están invitando a utilizar la comida como una vía de escape y no necesariamente como algo que va a ser asociadamente positivo a ese momento. Entonces, esas son las dos diferencias. Me gusta hablar de emociones que están rodeadas de un environment positivo y cuando la emoción es de un contexto negativo. Eso está genial porque hay mucha información contradictoria en relación a eso y realmente yo no sé si ha aumentado la cantidad de personas con trastorno de conducta alimentaria o si simplemente se habla más de ello, o se habla con más libertad, pero hay muchísimas personas que tienen una mala relación con la comida y eso tiene que cambiar de alguna manera. Astrid, antes de finalizar, ¿qué mensaje te gustaría transmitir a las personas que nos están asistiendo, a las personas que van a ver ese video en streaming? Bueno, yo los invito a todos a ver mi canal ya tengo un canal en YouTube donde también tengo una gran cantidad de entrevistas con una gran cantidad de personas que hacen de nutrición una buena ciencia. Y en adición a eso tengo mi página en inglés, que es donde más pongo más información y más trabajo. Poquito a poco estoy poniendo más información en español. Y bueno, básicamente es eso. Voy a lanzar un group coaching dentro de unas semanas, el 11 de enero, que es cómo aprender a perder peso de una manera saludable y sustentable sin tener que traquear. Aprendes cómo aprender a utilizar un sistema de intercambio en donde puedes diseñar tu propio plan de alimentación en base a un sistema que prácticamente yo me gradué con ese sistema. Es un sistema que utilizan las nutricionistas para calcular en base a una cantidad de calorías, calculas tus grupos de alimentos y tienes una lista de intercambios que te permite jugar con los diferentes alimentos dentro del mismo grupo. Es bastante sencillo y a veces siento que ha ayudado a mucha gente a
hacer su vida mucho más sencilla. Si quieren moverse de traquear cada macro y todo el tiempo estar contando calorías, es una forma mucho más fácil de manejar las calorías y también de aprender qué es lo que están consumiendo, el contenido nutricional. Entonces, no solamente es la parte de hacerlo, sino que también es educativo. Entonces, es una combinación de las dos cosas. Pero hasta ahora, por ahora, eso es lo que estoy haciendo y, bueno, vendrán más cosas. Sigo haciendo lives con más personas sobre diferentes temas interesantes y, bueno, así estoy. Pues Astrid, me alegra muchísimo que hayas venido. Me hizo mucha ilusión cuando has aceptado venir a hacer esa entrevista. Te sigo hace bastante tiempo, la cuenta inglesa, la cuenta en español, que es más reciente, hace menos, por supuesto, pero tengo bastante admiración por tu trabajo y más por lo que te dije. Yo creo que en medio de tanto, la gente quiere dar tanta información de nutrición avanzada, yo creo que hace falta también hablar de lo básico y enseñar que lo básico, aunque sea básico, es importante y por algo es básico. Intentar mantener eso sencillo, que tenga una buena relación con la comida, que respete los conceptos básicos, que tenga paciencia y que el resultado va a llegar. Pues nada, te agradezco muchísimo que hayas venido. No voy a dejar ese video guardado en IGTV, pero sí no voy a subir hasta ese fin de semana a mi canal de YouTube. Y así ya pongo el link para que se pueda divulgar y que la gente vaya a visitar y a verlo. Buenísimo. ¿Lo vas a dejar aquí también en tu cuenta? Lo voy a dejar solo mientras lo descargo y luego lo quito y lo dejaré solo en YouTube. Pero lo que sí voy a hacer, voy poniendo tracks del vídeo en los feeds. Y ahí de esa manera también es una manera de invitar a la gente a ver el vídeo completo. Ah, bueno, chéverísimo. Pero si puedes, déjalo en el IGTV para poder descargarlo por mi lado y tenerlo por ahí. Ah, pues genial. Si quieres, cuando lo tengas descargado, avísame, ¿eh? Lo dejo ahí de momento y cuando lo tengas descargado, lo quito. Perfecto. Vale, pues Astrid, muchísimas gracias y nos vamos viendo por ahí. Un placer. Chao, chao. Chao.